Hola amigos de Educarte Fiscal, es un gusto volver a estar con ustedes y compartir foro con mis compañeros Alex y Luis. ¿Cómo se encuentran, chicos, el día de hoy? Hola Jessy, muchas gracias Luis, qué bueno que estás aquí acompañándonos. Es un gusto para mí siempre estar aquí con ustedes, chicos. ¿Qué tal amigos de Educarte Fiscal, amigos de IMEFI TV? Igualmente un gusto estar con ustedes y todo un placer estar aquí en la mesa con Alejandro y Jessy nuevamente. Muchas gracias por su atención. Y bueno, el programa pasado hablamos de lo que fueron deducciones autorizadas, que se encuentra establecido en el artículo 25 de la ley del ISR, y retomando ese tema, el día de hoy hablaremos de los requisitos de las deducciones autorizadas, que bueno, se encuentran establecidas en el artículo 27 de la ley del ISR. Y pues bueno, empezaremos a hablar de este tema. Sí, muchas gracias Jessy. Como bien lo mencionó la maestra Jessica, el artículo 25 nos enuncia cuáles son las deducciones autorizadas, ya sean estas estructurales o no estructurales. Y el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos dice cuáles son los requisitos que deben de cumplir esas deducciones. De tal forma podemos entender que si no cumplimos con esos requisitos, nuestras deducciones que estaban en principio autorizadas en el 25 podrían ser no deducibles, y no porque estén enumeradas en el 28, sino porque no cumplimos ciertos requisitos de forma que veremos a continuación. Así es que nosotros como contadores, como de manera directa decimos, como no tiene, no cumple, no está, resulta que no es deducible. Ojo, aquí el 27 no nos determina que no exista una deducibilidad, pero de manera intrínseca es como si nosotros decimos, oye, no sé, tengo 11 años, tengo 20 años, tengo 30 años, porque cumplo años el 1 de enero. Oye, pero ya pasó el 2 de enero. Pues entonces de manera directa podemos decir que ya no tienes 20 años, tienes 21 años. Así entiendo yo la parte de la deducibilidad. Si cumplo con tal requisito, va a ser deducible. Si no cumplo con alguno de estos requisitos, no sería deducible, ¿no, Jessy? Así es, en efecto, y bueno, pudiéramos hablar en este caso del artículo 27, como lo estamos mencionando, empezamos con la primera fracción que nos dice que tiene que ser estrictamente indispensable. ¿Qué quiere decir esta parte? Pues bueno, que sea, que forme parte de la operación para que tú puedas hacer deducible el gasto, la compra, la deducción de inversiones que realices, ¿no? Tratándose ya sea de persona física o de persona moral. Entonces debemos de cumplir con este requisito, ser estrictamente indispensable para la operación o para el objeto del negocio que estamos teniendo, ¿no, chicos? Sí, exactamente, Jessy, lo dijiste de la mejor manera. Esa estricta indispensabilidad es para los fines de la actividad del contribuyente, y es ahí lo que a veces perdemos de vista, ¿no? Salvo los donativos, porque para los donativos no necesita haber ni razón de negocios ni una estricta indispensabilidad, porque evidentemente no es necesario. Los donativos pues es un acto altruista, ¿no? Claro. Pero también hay cierto tope para los donativos, porque si no, imagínense, no, pues yo tengo una base gravable alta y lo que quiero es deducirla, pues hago mi donación, ¿no? Entonces, los primeros conceptos que menciona la maestra Jessy son muy correctos. Esa estricta indispensabilidad debemos de hacerse la mención a nuestros clientes, a nuestros contribuyentes, a nuestras empresas, porque a veces pensamos que con que la erogación tenga su CFDI, ya con eso cumple que es deducible. Entonces necesitamos hacer un análisis, chicos, para saber y no meter a nuestro cliente, a nuestro contribuyente en problemas posteriores si tratamos de deducir algo que el cliente mismo nos dijo, que mencionábamos en el programa anterior, Luis, porque dice, yo quiero hacerlo deducible, ¿no? Claro. Sí, no, obviamente en estricto sentido no podría ser deducible. Y digo, aquí tenemos una diferencia, ya que estaba tocando el maestro Alejandro la parte de los donativos, una diferencia muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando es persona moral o cuando es persona física. Es muy puntual la autoridad en la ley del impuesto de la renta cuando nos dice, solo va a ser deducible el 7%, hablando primero de persona moral, el 7%, hasta el 7%, perdón, de la utilidad fiscal. ¿Cómo obtengo mi utilidad fiscal? Nos tendríamos que remitir al 9 de la ley del impuesto sobre la renta, en donde después
de que nosotros hacemos como tal nuestro cálculo, vamos a determinar nuestra utilidad fiscal. Muy diferente cuando hablamos de persona física en términos del 150 de la ley del impuesto sobre la renta, que nos dice sobre los ingresos nominales, o sea, antes del cálculo. Y ahí precisamente encontramos la primera diferencia entre persona física y persona moral. Y si nosotros lo manejamos de manera muy superficial, podríamos decir, pues es que es un 7%, pero no es el mismo 7% para una persona moral que el mismo 7% para una persona física. ¿No es así, chicos? Sí, no, porque las bases son diferentes. Correcto. Partiendo precisamente de que estamos queriendo comparar peras con manzanas, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Y bueno, el segundo requisito, pues estamos hablando de lo que son las deducción de inversiones. Y bueno, aquí nos dice la fracción 2, que aquí dice cuando esta ley permita la deducción de inversiones se procede en los términos de la sección 2 de este capítulo. ¿Qué quiere decir? Que pues nos tenemos que remitir en este caso a lo que son los porcentajes que nos establece la ley para poder hacer la deducción de inversiones, ¿no, chicos? Sí, claro, ahí considero no necesario entrar muy a hondo precisamente porque conocemos que la deducción de inversiones es precisamente por los porcentajes autorizados en la misma ley y los cuales deben de ser aplicados en forma anual. Y solamente, por ejemplo, la deducción para personas morales se hace en forma anual y la deducción para personas morales que tributen como reciclo se deberá hacer en forma mensual. Esa es una de las diferencias que considero puntuales hacer. Tenemos otros requisitos de forma. No sé si podamos pasar al 3 o quieres comentar algo antes, Luis. Sí, sobre todo la parte de las inversiones que ya lo habíamos comentado en el programa anterior, que las inversiones serían los activos fijos, erogaciones preoperativas y los gastos, lo comenté. ¿Activos intangibles? Gastos diferidos, perdón. Ya. Los gastos diferidos. Entonces, en resumen, activos fijos, gastos diferidos y erogaciones preoperativas serían las inversiones. Bueno, y en este caso sí comentar la parte de que es deducción de inversiones, no es depreciación contable, que son cosas completamente diferentes, porque muchas veces, pues, de repente nos llega a pasar que, es la depreciación, no, es deducción de inversiones, ¿no? Entonces, sí que lo tomen muy en cuenta esta parte, porque son cosas completamente diferentes. Uh-huh. Sí, totalmente de acuerdo, Jessy. Y de ahí nos pasamos a la fracción 3, Alex, Ajá. la cual nos habla específicamente de cómo tendremos que comprobar o pagar precisamente estas erogaciones que nosotros realicemos. Y nos dice muy puntualmente, por pagos mayores a 2,000 pesos con cheque nominativo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, de servicios o monederos electrónicos. Entonces nos está limitando en la forma de pago. Oye, entonces si yo quiero hacer un pago de 3,000 pesos en efectivo, ¿puedo, Alejandro? ¿Puedes? Sí puedes. Exactamente. Puedes, sí puedes. Exactamente, que sea deducible, eso ya es otro Diferente. cantar, ¿no? Exactamente. Es uno de los principales requisitos de forma que a veces los contribuyentes desconocen por completo. O sea, ¿qué nos está diciendo la ley? En este caso, en la fracción 3 del artículo 27. Nos está diciendo, todos aquellos gastos, compras que tú realices por montos arriba de 2,000 pesos, tienes que pagarlo con formas distintas del efectivo. Y lo que generalmente uno maneja es el efectivo. De ahí que luego encuentres esos tipos de Frankenstein que encuentras con los clientes cuando te dicen, es que le vendí a un cliente 20,000 pesos en algún producto X, pero me pidió que le hiciera facturas de 1,999 pesos, ¿no? Entonces, evidentemente, este tipo de textos de ley lo que pretende es amarrar, acotar al contribuyente. ¿De qué manera? Obligándonos a hacer uso de los servicios financieros. ¿Por qué? Porque así el SAT puede fiscalizar mucho mejor a los contribuyentes en el sentido de que, ¿cómo los obligo? ¿Cómo los incentivo, si así pudiéramos llamarle, para que utilicen los servicios del sistema financiero mexicano? Es decir, hablan una cuenta de guardadito y ahí reciban sus depósitos y puedan pagar de ahí sus facturas de sus gastos y sus deducciones. Entonces, fácil, la autoridad lo que hace es que nos dice, si tú pagas en efectivo, no va a ser deducible, con mayor de 2,000 pesos. Entonces, nos acota, nos amarra en el sentido de que todos debemos hacer uso de los servicios del sistema financiero mexicano
para que podamos deducir nuestras compras o nuestro costo de ventas o nuestras deducciones o todos los gastos que nosotros eroguemos, ¿no? Sí, porque muchas veces sucede que de repente te encuentras con clientes que pues a lo mejor tienen venta al público, ¿no? Pero adicional a eso, ¿qué hacen? Ellos también compran remisionado, pero sucede que con ese dinero también realizan compras y hasta les facturan, y entonces te encuentras con comprobantes que están pagados en efectivo, y entonces ya estamos incurriendo en esta parte de que no estás pagando conforme a lo que nos establece el artículo 27, donde tienes que pagarlo con cheque nominativo, con transferencia, cuando el monto del valor de la factura rebasa los 2,000 pesos, ¿no? Pero tiene un tratamiento especial los combustibles. O sea, esa es la regla general, pero la regla particular nos dice, ok, siempre y cuando, si lo que vas a comprar rebasa de 2,000 pesos, tienes que pagarlo con cheque, transferencia o tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Pero ¿qué pasa con los combustibles en particular? Y todos los contribuyentes generalmente tienen un equipo de transporte que necesitan para la operación. Esos, con independencia de que no superen los 2,000 pesos, para ser deducibles tienen que ser pagados en forma diferente que el efectivo. Tarjeta de crédito, débito, cheque, nominativo. Etcétera. Cheque nominativo. Entonces, aguas, esa es la primera cuestión, porque a veces pensamos, ay, yo a mi coche le echo 1,000 pesos, porque pues ya, aunque le eches menos, ya ni te alcanza para nada, ¿no? Entonces, le pongo 1,000 pesos y pido mi factura y me la expiden en efectivo. Bueno, pues la autoridad, mediante sus robots, mediante su inteligencia artificial, ya tiene detectado que ese gasto, si bien está tu nombre, si bien tiene su CFDI con sus requisitos, los nodos se encuentran debidamente requisitados, pero lo pagaste en efectivo, ¿qué crees? Aunque tú lo hagas deducible, cuando la autoridad en facultades de comprobación o no, simplemente te mande un aviso de que no hace match sus CFDIs con lo que tú presentaste, aguas. Porque entonces tenemos el problema de que esa deducibilidad que nosotros ya efectuamos no la echen para atrás, ¿no? Sí, así es. Aquí nada más 2 puntuaciones importantes que quiero comentar. Es la primera, el cheque nominativo. Perdón que sea muy enfático en esto, pero muchas veces los clientes dicen, haz un cheque con nada más para el fondo, ¿no? Y ahí metemos, no, pues la gasolina. Exactamente, metemos la reembolso gasolina. De gastos, ¿no? Exactamente, hacemos un cheque de reembolso y ya, ¿no? No, realmente no. Aquí la autoridad me dice que tiene que ser un cheque nominativo en el cual estamos pagando tal erogación. Y la siguiente es el comprobante como tal, nos tendremos que remitir al 27 fracción 18, si no mal recuerdo, la que nos dice que nosotros tenemos oportunidad de tener el comprobante hasta el día en el que nosotros presentemos la declaración. Entonces, en este sentido, imagínense, nosotros como personas morales tenemos, ya lo habíamos dicho, después del tercer mes para presentar nuestra declaración anual, estamos hablando estrictamente del día 30 de marzo, ¿no? 31 de marzo. ¿Qué pasa si yo decido hasta el 31 de marzo, hago una erogación el día 1 de enero del año 2023 y no me dan mi comprobante en todo el ejercicio fiscal hasta el diciembre de 2023 no tengo comprobante? Aquí el 28 de la ley del impuesto sobre la renta me dice que puedo obtener mi comprobante hasta el 31 de marzo del 2024. Eso dice la autoridad, pero si nosotros vamos y le pedimos a alguien que nos haga obviamente nuestro CFDI correspondiente hasta ese periodo, pues ¿qué nos van a decir, Alex, Jessy? ¿Sabes qué? Ya cerré, ya terminé, y es obvio, oye, ya hice mi factura público en general, lo que me decía Jessy, ya determiné ya presenté también, en caso de que sea necesario, mi declaración informativa de operaciones con terceros, o de PIVA, como sea, ya la presenté y en este caso tú me pides que te haga tu factura, tu CFDI en este momento, pues obviamente normalmente no lo vamos a encontrar, pero esa es la práctica. La ley nos dice una cosa, pero en la práctica obviamente nos vamos a topar con otra cosa. No, ¿no? Incluso a veces que ni siquiera todo el año, ¿no? A veces en el mes, se cierra el mes y ya no te meten la factura, ¿no? Bueno, y también para efectos prácticos no es posible emitir un CFDI que toma la fecha del sistema con una fecha posterior, aunque la ley establezca que puedes obtener el comprobante, ¿no? Creo que son ese tipo de cuestiones que no se han actualizado del todo, porque recordemos que, aquellos que tienen, ustedes están bien chavos, pero yo que tengo un poco más de carrera, pues nosotros emitíamos facturas en papel, y es ahí donde aplicaba, ¿no? Siempre, no sé ustedes, yo tenía una práctica que le sugería a mis clientes,
cuando cerraban el mes, siempre decía, deja cierto número de facturas en blanco, porque no sabemos qué podamos Tus malas utilizar. prácticas, Alejandro. De algunas veces. Eran facturas que no estaban siendo utilizadas, pero siempre pasaba que te decía, mira, la factura me la hiciste mal y te vas a brincar el folio. Entonces, bueno, pues la sustituyo con esto, ponías una nota y asunto arreglado, ¿no? Eran prácticas que de alguna manera, si bien no eran del todo ortodoxas, pero sí eran servían. bastante comunes. Sí, sí. No, y lo además utilizaba. ahorita por todo lo que está, todo ya está sistematizado, pues es mucho más complicado, ¿no? Anteriormente, como menciona Alex, pues sí se podía hacer esa parte, pero hoy por hoy pues ya es complicado. El siguiente punto es un punto muy importante que ha venido a romper ciertos paradigmas, pienso yo, que es la fracción cuarta, que es estar debidamente registradas en contabilidad y que sean restadas una sola vez. Y aquí quiero detenerme un momento. En nuestras clases, y repito, hace algunos años, en nuestras clases decíamos, oye, ¿qué asiento contable tengo que hacer por una depreciación fiscal? Que ya sabemos que estamos hablando de una deducción de inversiones. Y el maestro nos tiraba el torito, ¿no? Y en ese entonces nos decía, pues no se tiene que hacer nada, chavos. O sea, es una deducción fiscal, no se tiene que deducir, no se tiene que hacer ningún asiento porque no es contable. Pero aquí encontramos que si es una deducción fiscal, estar debidamente registradas en contabilidad. Entonces, vuelve la práctica contable a decirnos, hay que hacer uso de las cuentas de orden. Porque es ahí, porque no tiene un efecto contable una deducción fiscal, pero sí tiene un efecto de presentación en la contabilidad, una deducción que podría parecer que no se debiera de registrar en la contabilidad, ¿no? Por ejemplo, estaría pensando en un ajuste acumulable por... se me fue la palabra. Ajuste anual por inflación. En un ajuste anual por inflación. Gracias, Luis. Ahí también tenemos que hacer uso de las cuentas de orden. Y después nos dice que sean restadas una sola vez. Y aquí pensaría, chicos, pues que seríamos muy tontos para restarlas dos veces, pero no es esa la intención. La intención es que si una persona tiene varias actividades, que haga deducible, por ejemplo, una renta para una actividad de prestación de servicios y lo haga también deducible para una actividad de enajenación. A eso se refiere, que solamente hagas la deducción una vez, no dos veces por dos actividades o tres veces por tres actividades, ¿no? Sí, y mira esto, si nosotros ya lo analizamos un poquito más a fondo, Alejandro, pues suena lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque la parte contable es el registro de todo lo que sucede dentro de la entidad, ya sea bueno o ya sea malo. Tengo ganancia, lo registras. Tengo pérdida, lo registras. Entonces, en este estricto sentido, como bien lo comentas, oye, yo tengo... No sé, se me ocurre, retomando un poquito tu ejemplo, ajuste anual por inflación. Tengo oportunidad, voy a pagar menos de lo que realmente tendría que pagar por el efecto de la inflación. Si pago menos, pues obviamente es una ayuda para mí, va a ser un ingreso. Si pago de más, pues va a ser deducible para mí. Entonces yo lo tengo que registrar. ¿Qué pasa? Otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo una cuenta incobrable? Ya eso es otro tema, ¿no? Sí. Cuando se considera cuenta incobrable, tener que meter juicio y demás. Pero supongamos que ya tengo la validez por parte del tribunal que me dice, es cuenta incobrable. Sale, metemos una cuenta incobrable, pues obviamente yo me puedo deducir y acreditar esa parte y la contraparte, en este caso la persona que no me pagó tendría que asumirlo como un ingreso. Como una acumulación. Exactamente. Entonces, en este sentido, pues me suena lógico, ¿no, Alex? Oye, todo lo que pasa lo tienes que registrar y para que tú lo puedas tomar como deducible, en la parte de los requisitos tiene que estar de manera anticipada registrado en tu contabilidad mediante las normas de información financiera, ¿no, Jessy? Así es. Bueno, amigos, pues vamos a un corte y regresamos con el tema. IMEFI tiene para ti el curso Régimen Fiscal de los Gastos de Viaje y Viáticos. En este curso analizaremos cómo llevar a cabo un análisis exhaustivo profundo de las disposiciones fiscales, para dar a conocer a los participantes cuáles son los requisitos que deben cumplirse para que los gastos de viaje puedan ser deducibles para el patrón y exentos para el trabajador, así como proporcionar elementos para que, si se estima conveniente en función de las disposiciones fiscales, se definan las políticas corporativas de los gastos de viaje que deben adoptar las empresas para un fácil manejo fiscal y administrativo. Estos son algunos de los temas que trataremos.
Requisitos para la deducibilidad de gastos, viáticos y gastos de viaje no deducibles. Criterios normativos y no vinculativos para los viáticos y gastos de viaje. Ingresos acumulables por viáticos y gastos de viaje asimilables. Y recomendaciones para crear un manual de políticas y procedimientos de gastos de viaje y viáticos. No esperes más y aparta tu lugar. Para obtener más información, comunícate a través de nuestro WhatsApp 5581 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. Recuerda que IMEFI es la casa de los contadores y aquí te capacitas con los mejores. Para quienes realizan actividades vulnerables y deben de cumplir con una serie de obligaciones administrativas en materia de prevención de operaciones de recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, contamos con los siguientes servicios: diagnóstico sobre la exposición del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, servicio para la presentación de avisos e informes e integración de expedientes de identificación, diseño y elaboración de manual PLD por actividades vulnerables, revisión e implementación de una metodología en el enfoque basado en riesgo, acompañamiento mensual al cumplimiento PLD, imposición de medios de defensa por multas y sanciones por incumplimiento, asesoría con especialistas PLD, así como capacitación en materia de PLD. Agenda una cita sin costo al 55 73 42 88 15. Mis queridos amigos y colegas, su servidora Yadira Albor, como siempre, con el placer de saludarles, los quiero invitar a que nos acompañen en el diplomado que tendremos próximamente acerca de digitalización contable, todo lo referente a contabilidad electrónica. Todos presumíamos que la contabilidad electrónica iba a desaparecer y les recuerdo que desde 2015 tendríamos que estar enviando nuestra contabilidad. Pero en este diplomado vamos a ver cómo utilizar esto a nuestro favor, cómo poder dar cumplimiento a los requerimientos que tiene la autoridad en este tema, cómo ayudarnos con el CFDI, cómo se relacionan, cómo nos puede ayudar para resolver cartas e invitaciones del SAT. Así es que no se lo pierdan, 20 horas diplomado contabilidad electrónica combinado con CFDI. Los espero en su casa, IMEFI. Bueno, amigos de Educarte Fiscal, en la transmisión anterior hablábamos de lo que son los requisitos de las deducciones autorizadas que se encuentran establecidas en el artículo 27 de la ley del ISR. Y bueno, ya mencionamos algunos. Ahorita vamos a hablar del requisito que se encuentra establecido en el artículo 27 en la fracción quinta, que es la retención y entero de impuestos. Sí, Jessy, como bien lo mencionas, no basta con que solo se tenga el CFDI. Vamos a pensar en una empresa que paga servicios profesionales a un abogado y este abogado emite su factura de honorarios con las correspondientes retenciones, el honorario más IVA, subtotal, menos retención de ISR, menos retención de IVA. Ya pagué, el contribuyente ya hizo el pago, ya tiene su CFDI, el servicio ya se prestó, pero ¿qué sucede? El quinto del 27 nos enmarca un nuevo requisito. ¿Sabes qué, contribuyente? Para que sea deducible, no solo basta con que lo hayas pagado con cheque, no solo basta con que hayas recibido el servicio, no solo basta con que tengas el CFDI, también es necesario que hagas el pago de las retenciones correspondientes que le efectuaste al profesionista en cuestión. Entonces tenemos un nuevo requisito que es importante tomar en cuenta, porque a veces en situaciones, sobre todo por ejemplo con la pandemia que pasamos, todas las empresas se vieron muy afectadas en el sentido en cuanto a su flujo de efectivo y tenían la prioridad de decir qué gasto es más apremiante para realizar, o pago las retenciones, o pago la nómina, o pago la renta, o pago a proveedores. Entonces, ¿qué problemas nos conlleva precisamente que el no pagar esas retenciones no podamos efectuar la deducción correspondiente? ¿No es así? Sí, justo así. Y precisamente aquí, Alex, Jessy, cabe la oportunidad para mencionar, porque muchas veces los clientes cuando prestan servicios profesionales a una persona moral emiten de manera errónea su CFDI. ¿Por qué digo de manera errónea? No le ponen las retenciones.
Y muchas veces yo me he dado cuenta que las personas morales lo reciben y ni siquiera dice nada, ¿no? Y ya, pagan y mi cliente, oye, retención. No, es que no hago retenciones. Oye, pues si no es de que quieras, ¿no? En este sentido, Sí. obviamente, ¿cuál es el efecto? Yo como persona física, cuando emito mal el comprobante fiscal digital por internet, pues obviamente me puedo hacer acreedor a una multa, ¿no? Que va de los 400 a 800 pesos de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. Pero obviamente la persona moral es la que tiene la obligación de realizar el pago de esta contribución. Al momento de que él tiene la obligación, a pesar de que el CFDI esté mal emitido, la retención la tiene que pagar a cuenta del tercero, que es lo que comentaba el maestro Alejandro. Entonces no nada más es que tenga el comprobante, esté bien o esté mal emitido, sino la obligación de pagar la retención, ¿no? No, y eso eso que acabas de mencionar, Luis, es importante porque de repente te encuentras, como dices, con profesionistas que no emiten como tal un recibo de honorarios, ¿no? Que muchos dicen, es que si es recibo, si es facturas, hay retención, no hay retención, y que bueno, al final del día esto pues nos va a repercutir por lo que acaba de mencionar Luis, ¿no? O sea, a lo mejor tú como persona moral pues tienes la obligación de hacer esa retención independientemente de que esté bien o que sea emitido con una factura, con un recibo de honorarios, pero si te está haciendo la prestación de un servicio profesional independiente, tienes la obligación de hacer esa retención, ¿no? Esa última palabra que acabas de decir, Jessy, considero que es lo que hace la diferencia. Por eso hay conflicto y confusión en cuanto a si lleva o no lleva retención. Recordemos que el régimen es personas físicas con actividades empresariales y servicios profesionales. O sea, en un régimen estamos implicando dos actividades. La actividad empresarial constituye aquella persona que compra un bien para venderlo. Ella está transmitiendo la propiedad de un bien. Y un servicio profesional es donde, como bien lo mencionó la maestra Jessy, un servicio profesional independiente, una persona presta un servicio, no enajena nada. Lo que se hace es prestar un servicio. En actividades empresariales no hay bueno, es que aquí tendríamos que hablar de reciclo también, ¿verdad? Sí, porque pero dejando reciclo de un lado, actividades empresariales no hay retención alguna, ni de IVA ni de ISR. Servicios profesionales sí hay retención, 10% de ISR y las 2/3 partes del IVA. Repito, no se vayan a confundir porque hay personas físicas con actividades empresariales reciclo y ahí sí habría la retención del 1.25, pero de momento lo dejamos de lado. Ahí es donde está la diferencia y me he encontrado con muchos casos que tienen ese problema. Lo pongo así de simple. Un ingeniero se dio de alta como compra-venta de equipo de cómputo. Pero ¿sabes qué? Esta persona también presta el servicio de reparación y mantenimiento de equipo. Entonces, por una parte tiene la actividad empresarial y por otra parte tiene el servicio profesional. ¿Y qué es lo que sucede en la práctica? En la práctica dice, este señor siempre es subtotal, IVA y total, nunca me retiene y ahora me quiere retener o ahora yo le digo que le quiero retener. El deber ser es que esta persona tendría que tener dos actividades, una por la compra-venta del equipo de cómputo y otra por la prestación del servicio de mantenimiento. Y dependiendo el servicio o el acto que esté realizando, mejor dicho, si es enajenación o si es prestación de servicio, es si debe o no debe de haber retención. Pero en caso que las haya, y en cuanto al tema que nos toca en este momento es, si las retenciones no son pagadas, la erogación es deducible. Sí, muy bien. Y ya nada más para fundamentar lo que comenta el maestro Alejandro, en el 106 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos marca que tenemos que realizar una retención del 10% sobre la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y el reglamento, el tercero, nos marca las 2/3 partes del IVA. Y cuando hablamos específicamente de reciclo es el 113J, el cual nos comenta que tenemos que realizar la retención. Entonces, muy importante recalcarlo porque no nada más es porque nosotros lo digamos, sino porque la ley así lo menciona, ¿no, Jessy? Así es, en efecto, Luis. Y bueno, otro de los requisitos importantes que nos establece el artículo 27, pues es la fracción sexta, donde nos habla de lo que... Perdón, Jessy, te interrumpo un poquito porque esta fracción quinta tiene tres párrafos. Entonces, antes de pasarnos, porque luego se nos va por querer avanzar, pero vámonos con calma.
Porque si bien estamos hablando de servicios profesionales independientes, refiriéndonos a la contratación de un servicio independiente o del uso o goce temporal de un bien, también nos habla el segundo párrafo, fracción quinta del 27, de la obligación de cumplir con la retención del ISR por concepto de salarios y asimilados. O sea que tenemos otro concepto. Sí, claro. Que ahora estamos hablando de salarios, ya no estamos hablando de prestación de servicios independientes, ahora estamos hablando de prestación de un servicio subordinado, estamos hablando de trabajadores. ¿Cuáles son los requisitos para deducir la nómina? Pues evidentemente que se emita el CFDI de nómina, donde vamos a anotar cuáles son las percepciones, cuáles son sus deducciones, que si el IMSS, que si el ISR, que si Infonavit, etcétera, etcétera. Ese concepto también tiene retenciones y corren con la misma suerte, ¿no es así, Luis? Sí, justo así, Alejandro. Obviamente estas retenciones tienen que ser pagadas por la persona moral y el comprobante le va a servir como tal para hacer una deducción, que aquí, digo, en términos generales también nos tendríamos que pasar, Jesse y Alex, a otro tema, que es precisamente la deducción del 4753. ¿Qué quiere decir esto? No podemos hacer deducible el 100% de la nómina. Y retomamos un poquito lo que tú comentabas, ¿no, Alejandro? Decías, es que, ¿por qué no va a ser deducible si al final es algo estrictamente necesario, indispensable para mi negocio? Yo necesito tener trabajadores. A mí Alejandro, a mí Luis Alberto, a mí Jessica, se me hace totalmente injusto, esa es la palabra, Jessica. Sí. Que no sea deducible el 100% si yo le estoy pagando la nómina a un trabajador. Ya lo comentábamos también en el programa pasado, que los invitamos obviamente a verlo. ¿Por qué no va a ser deducible? Y ahí nada más de manera muy rápida. Obviamente a la autoridad no le conviene que tú lo hagas deducible al 100%. Y si nosotros le metemos más previsión social al trabajador, pues obviamente la base, el ingreso que yo tengo menos más deducciones, me va a quedar una base mínima o nula. En ese sentido, pues voy a dejar de pagar impuestos si a la autoridad no le conviene. Entonces, por eso también nos limita y nos pone un 4753, dependiendo si nosotros tenemos movimientos o no con las prestaciones de los trabajadores. Sí, precisamente cuando Luis habla de 4753, nos estamos refiriendo, para la gente que no lo comprenda de esa manera, es que solamente podemos hacer deducible la parte exenta, la parte que es un ingreso exento para el trabajador, o en un 57%, 47, perdón, o 53%, solamente en ese porcentaje. Es decir, no podemos hacer deducible la parte que es ingreso exento para el trabajador al 100%, como bien lo mencionabas, ¿no? Entonces, díganme ustedes, porque seguramente quien nos escucha también son empresarios, aparte de contadores, aparte de abogados, aparte de estudiantes de contaduría o derecho, etcétera. ¿Qué empresario estaría dispuesto a invertir, por ejemplo, en previsión social y que le digan, oye, de lo que tú vas a pagar, el 47 o el 53% no es deducible, ¿eh? Entonces, es ahí donde estábamos hablando del doble discurso. Ya te estás metiendo en temas escabrosos, otra vez, Alejandro. Y ahí va la burra al trigo. No es posible, pero es inevitable no hacer ese razonamiento. Fíjate, Alex, que ahorita que le comentas, hubo una persona apenas en la semana que me preguntaba, un cliente me decía, otra vez yo quemando a mis clientes, un cliente me decía, oiga, contador, es que fíjese que yo quiero dar de alta a personas trabajadoras para que yo les pueda realizar. Él lo veía como una ayuda a la persona. Decía, es que sabes que él no tiene crédito y quiere también en algún momento obtener su crédito Infonavit, algún crédito bancario, hipotecario y demás, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces me decía, y si lo doy de alta para que tenga nómina conmigo, quería hacer, o sea, sí lo quería adoptar como trabajador y quería darlo de alta al 100%, ¿no? Y le empecé a comentar las implicaciones. Claro. Obviamente esta fue la primera. Oye, la deducibilidad no es el 100%, solo el 47, 53. Recordemos que para IVA el pago de la nómina no lleva IVA, entonces también te va a afectar lo que le pagues. El pago como tal de la contribución del Instituto Mexicano del Seguro Social con un salario mínimo que recordemos que los últimos 5 años ha aumentado aún más del 100%. La implicación que esto conlleva, el pago de 3% de sobrenómina de remuneraciones al trabajador sobre nómina. Obviamente todo esto cuando tú lo englobas y le das así el importe, son más de 10,000 pesos mensuales, ¿no, Alejandro? Entonces él decía, no, entonces ¿sabes qué? Mejor no. Ya no quiero dar de alta. Le digo, y piensa, porque él me decía, es que quiero dar de alta a él y a su esposa. Dije, mira, por uno es tanto. Un arma caritativa. Por 2 es tanto.
dice, no, ¿sabes qué? Ya no. Y este ejercicio, si nosotros lo aumentamos en términos generales para las empresas, pues obviamente por eso sucede que nosotros tenemos que ahora, en lugar de que las empresas voltean a ver a México, están viendo a Panamá, que es un paraíso fiscal, están viendo a Honduras, están viendo a otros países que les dan más facilidades, ¿no, Alejandro? Fíjate, Luis, que creo que es importante aclararlo. Me ha tocado en similitud con mis clientes también cuando pretenden, es que voy a contratar 5 trabajadores y les voy a pagar a 10,000 pesos y creen que es el único gasto que se tiene que realizar. No. Y siempre les termino, ahora sí que diciendo, pues es que tú trabajas para mí, no trabajas para el SAT, pero es mi obligación informarte qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Tú por cada peso que le pagues a un trabajador estarás pagando entre el 26 y el 28% adicional por carga social, seguro social, Pero impuesto además, estatal. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Oye, si tú tenías planeado pagar una nómina de 10,000 pesos mensuales, pues esa nómina te va a salir en 13,000 pesos, ¿no? Entonces, Se me hace barato, Alex, yo creo que es más. un Pero además 30%. de eso, o sea, digo, me queda claro todo lo que comentas, Alex, pero por el otro lado está la parte laboral, ¿no? O sea, de decir, bueno, y si no los doy de alta, pues al rato qué riesgo voy a tener. También. No, es que Sí, tenemos, sí, también. tenemos la obligación en el 176 de la exacto. Ley del Impuesto sobre la Renta, las obligaciones de las personas morales, y una de esas obligaciones es dar de alta a tus trabajadores. Tenemos también la obligación en el 10º de la Ley del Seguro Social, que nos dice cuáles son las contribuciones que tenemos que dar de alta a nuestros trabajadores también. Y digo, ahí es un tema de nunca acabar. Una cosa es, por eso les dije, esta persona quería hacerlo de buena onda, Sí, ¿no? sí, sí, de buena onda. fe, Sí, oye, los sí, quiero sí, sí. ayudar. Sí, o sea, sí va a ser mi trabajador, pero por 2, 3 cosillas y te doy tu nómina y sin problema. Pero esta contribución obviamente se ve muy afectada. Y lo que comenta Jessy, cuando nosotros lo metemos en empresas muy grandes, la carga impositiva es altísima, ¿no, Alejandro? Sí, sí, sí. Pero bueno, mira, estamos en un punto y Nos nos pasamos a terminamos otro. pasando a otro y con sobre todo con la experiencia profesional, que es lo que nos enriquece, ¿no? Con los casos prácticos. Pues bueno, puntualizando entonces, retomando, todas aquellas retenciones que se efectúen por concepto de trabajo subpersonal subordinado, estamos hablando de trabajadores, deben de ser enterados para que también sean deducibles. Si las retenciones no se pagan, lo que se pague por salario no es deducible, aun y que tengamos los requisitos de forma, como el CFDI, como que hayamos pagado con transferencia. No, de hecho, incluso existe la posibilidad de pagar a los trabajadores en efectivo y no aplica lo de los 2,000 pesos, ¿no? Tenemos un tercer párrafo en la fracción quinta del 27 que nos habla de la famosísima y todo bien traída subcontratación de personal, ¿no? Y de registro del REPSE, que además tenemos otros requisitos adicionales. Recordemos que la subcontratación se encuentra prohibida o acotada. Solamente se puede subcontratar personal especializado, que el objeto no entre en choque con lo que estamos contratando, pero tenemos otros requisitos de forma que además debemos de cubrir si nosotros subcontratamos personal especializado. ¿Cómo son? Que debemos de allegarnos de la copia de los comprobantes de salario de los trabajadores, de comprobar que la persona que nos está prestando el servicio entere y dé de alta a sus trabajadores en el Seguro Social. O sea que seguimos fiscalizando y coadyuvando a la autoridad. Ya no solo los bancos fiscalizan, también nosotros mismos fiscalizamos a nuestros iguales, ¿no, Luis? Sí, en resumen, este tercer párrafo que comenta el maestro Alejandro nos dice que tenemos que darle el recibo como tal de retenciones y de pagos y demás al contratista. O sea, él debe de tener toda la documentación necesaria y tiene que avalar que se esté dando en tiempo y forma la aplicación directa a los trabajadores, ¿no, Jessy? Sí, en efecto, si tenemos la prestación de un servicio especializado, pues bueno, primeramente deducción, necesitamos que la empresa cuente con el registro. Si no cuenta con el registro, pues obviamente no vamos a poder hacer deducible esa prestación de servicio. Segundo, pues tenemos que cumplir, como ya lo mencionó Alex y Luis, pues la parte de esos requisitos que son, pues emitir el pago de los impuestos que hagan entrega del contratista, que en este caso pues también el pago de las cuotas obrero patronales,
para poder hacer deducibles pues la parte de esta prestación de servicio especializado, ¿no? ¿Cuánta carga administrativa más tenemos, no? O sea, que mira, Alejandro, eso, digo, yo lo comentaba también en la parte, en el programa que tuvimos aquí de Repse. Ajá. A mí los clientes no me han dicho, oiga, deme copia de los recibos para que yo se los pase al contratista. Ajá. A mí no me ha pasado, ¿eh? Pero en caso de las revisiones de la Secretaría del Trabajo, sí se los piden, ¿eh? Sí, no, O sea, pero y ya entonces, revisión como tal. Sí, ya revisión como Ajá. tal. Oye, necesito los pagos del personal especializado que estás Sí. subcontratando. Ahorita en friega los pido, ¿no? O sea, sí vale la pena, ¿no? Igual como el beneficiario controlador. O sea, no tenemos sanción, no, perdón, sí tenemos sanción, pero no tenemos una fecha para presentarlo a solicitud de la autoridad. Entonces, pues cúrate de espanto, mejor pide Ser toda tu preventivo. información, exactamente, para que no tengas ese tipo de problemas, ¿no? Claro. Entonces, es otro más de los requisitos que tenemos en el 27. Digo, son muchas fracciones, probablemente terminemos haciendo otro programa, pero por mencionar de los más de los más comunes, a mí me gustaría hablar, por ejemplo, de la fracción 9, chicos, que estamos hablando de los honorarios y gratificaciones a administradores, comisarios y directores y gerentes generales. Fíjense que aquí tengo yo el caso, porque yo era Audifaz en ese entonces, era auditor, y me tocó revisar una empresa en la cual estaban pagando asimilables, pero no pagaban a la tasa máxima, sino que les retenían dependiendo del rango en el que cayera el monto del ingreso que le estaban pagando. Evidentemente, pues le pusimos su observación porque debemos de tener claro que la tasa que debemos de aplicar para estas personas, según la fracción 9, que es la honorarios administradores, comisarios, directores, gerentes generales o miembros del consejo directivo, es la tasa máxima establecida para las personas físicas. Entonces, es importante. Evidentemente, también debemos de pagar esa retención para que ese pago sea deducible, ¿no? Entonces, aquí quisiera hacer una pequeña observación. Estamos hablando, evidentemente, del título 2 de las personas morales. Pero yo haría esta pregunta: ¿una persona física podría pagar honorarios asimilables por este concepto? Por administradores, comisarios o directores o gerentes generales o miembros del consejo directivo, consejo de administración. La respuesta, pues es que no, porque las personas físicas no tienen consejo de administración. Entonces, siempre pasa que llega un estratega non plus ultra fiscal que dice: hombre, persona física, págate asimilables a directivos, ¿no? O sea, no solo es no deducible, sino que el entero tampoco puede ser deducible, ¿no? Claro, así es. Sí, justo como lo comenta el maestro Alejandro y como siempre les he comentado, amigos de Educarte Fiscal, realmente lo que sucede es nada más analizar un poquito más. Ahorita la pregunta que hacía el maestro Alejandro es, ¿pueden ellos tener un consejo? Espérate, pues soy una persona física, no voy a tener un consejo. O sea, realmente yo soy el administrador, gerente, a veces hasta el que barro, ¿no, Alejandro? Entonces, realmente no voy a tener un consejo técnico. Entonces, les digo, nada más es como analizar bien la estructura de dónde está mi empresa, de dónde está mi figura jurídica, y de ahí partir si entra como para tal. Y aparte esto, obviamente, pues es el 27 nos habla de requisitos de deducciones para personas morales. Si nos vamos para personas físicas, acuérdense que cada uno de los artículos, a partir del artículo 90, nos habla específicamente de las personas físicas: 94 salarios, 100 actividad empresarial, 113 reciclo, plataformas digitales, 114 arrendamiento, y así nos podríamos ir, ¿no? Entonces, en cada uno de sus supuestos vienen obviamente sus deducciones. Ahí ¿no? tenemos sus requisitos para específicos, cada, muy específicos. ¿no? Si bien no hay un listado, de manera muy general nos dice que sí es deducible. No tenemos como aquí que un artículo que nos dice deducible, requisitos y no deducible. En personas físicas recuerden que se parecen mucho, pero no es lo mismo. Ahí en el mismo articulado nos dice por fracciones que es deducible, que no es los requisitos, y en algunos casos que no sería deducible, pero en muy pocas ocasiones, ¿no, Jess? Así es. Y bueno, amigos de Educarte Fiscal, estamos llegando al final del programa, Jessy, ¿no? Al finalizar el programa, así es. Y bueno, yo creo que habrá una segunda transmisión referente a los requisitos, porque pues bueno, como ustedes se pueden dar cuenta,
son muy amplios, hay que hablar de muchas fracciones de este artículo, pero bueno, en efecto, estamos terminando ahorita con esta transmisión. Alex, Luis, sus puntos finales que tengan. Sí, Jessy, muchas gracias. De entrada, ustedes pueden observar que no es tan simple llevar una contabilidad a efecto de ingresos y deducciones. Todo lo que estamos nosotros platicando y analizando, yo no lo he visto en un TikTok para hacer una declaración mensual. Así que no ves los TikToks correctos, Alejandro. Exacto, sí, ¿verdad? Así que podrán darse cuenta de que es mucha información la que se debe de tener a la mano para poder realizar la obligación de contribuir con el gasto público de forma correcta. Entonces, la invitación de siempre es estudiar, prepararnos, investigar y no quedarnos con la primera información que nos llega a la mano. Mi nombre, Alejandro Valdés Ledesma, me encuentran en alejandrovaldez@valdeziasoc.com y siempre es un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias. Sí, así es, amigos de Educarte Fiscal, pues nuevamente la verdad se me fue muy rápido el programa, nuevamente agradeciéndoles que nos hayan visto. Y en el tema de deducciones, recordemos que las deducciones es un beneficio que se da para bajar la carga impositiva, en este caso la parte del ingreso que es el aumento al patrimonio que tiene el contribuyente. Entonces es necesario tomar en cuenta cada una de las puntualizaciones que nos da qué es deducible, qué requisitos debe de cumplir y de manera conjunta, no puede verse de manera aislada con las demás reglamentaciones. Bueno, yo soy el maestro Luis Alberto Morales Sosa, me encuentran en contabilidadfiscal.net. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por su atención. Amigos de Educarte Fiscal, pues bueno, como ya lo mencionamos, es importante que se acerquen a las personas especializadas sobre este tema para que obviamente no incurran en ciertos detalles que al rato puedan tener repercusión y bueno, les haga el que tengan que pagar mayores impuestos. Mi nombre es Jessica García, a mí me encuentran en contadores@ggm.com.mx y bueno, es un gusto nuevamente estar con ustedes. Hasta luego.